A lo largo de la cristiandad se ha interpretado muchísimas cosas acerca de esta temible mujer, este temible personaje, los más fuertes en términos de oposición a Dios, claramente y sin ser siquiera del pueblo de Israel, y es esta mujer Jezabel, que existió físicamente en el sentido de que no es ningún simbolismo. Se casa con un rey de Israel, Acab, su marido. Ella era hija del rey de Sidón. Sidón, ciudad antigua, ciudad de comerciantes, ciudad muy poderosa en términos económicos. Y a lo largo de la cristiandad se ha interpretado como un espíritu que ha perdurado a lo largo de la cristiandad, como un espíritu de dominio de la mujer sobre el hombre en la iglesia. Y esto evidentemente tiene muchos puntos que habría que pues entrar en detalles en los que no nos vamos a ocupar en esta predicación. Finalmente, y resumo, si hay un dominio de la mujer de autoridad sobre el varón, es muy simple y sobre todo en la iglesia. Detrás de una Jezabel siempre va a haber una Acab que la obedezca, ¿sí? Y que se deje seducir y que se deje manipular y que se levante en contra de un Dios en el que se supone ha confesado y ha reconocido como su Dios y su Salvador Jesucristo. Entonces es muy relativo hablar de la autoridad de la mujer sobre el hombre en la iglesia y que por eso también cuestiones de que por eso no, en parte no debería de haber mujeres pastoras que no tengan pareja, o bien que son las pastoras que dominan a algún zángano de pastor y que ese es el espíritu de Jezabel. Nada más lejos de la interpretación bíblica de Dios, la interpretación bíblica de la palabra de Dios, siguiendo las reglas claramente establecidas para poder sacar exactamente el mensaje que Dios quiere que saquemos, y que el día de hoy vamos a hablar de una iglesia, y una iglesia de Jesucristo, y tan iglesia de Jesucristo que se dirige a esta iglesia, el mensaje a Tiatira, Revelaciones 2, en el versículo 18, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Es decir, es importante, antes de que le cambies de canal o te aburras, que debes de saber algo muy, muy, muy interesante, y es lo siguiente. La interpretación de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, hay dos interpretaciones válidas. La primera, que cubre periodos de tiempo de la iglesia de Jesucristo, y dejando para los últimos días tanto la iglesia de Filadelfia como la iglesia de la Odisea. Interpretación que ha, entre comillas, coincidido con eventos a lo largo de la historia de la iglesia. Ojo, la iglesia de Occidente, ¿sí? Porque esto está dirigido a iglesias que hoy conforman principalmente el país de Turquía, pero que fueron lugares y que algunos de ellos existen, como es el caso de Tiatira. Te voy a decir el nombre de la ciudad, muy pequeñita, de no más de 30,000 habitantes, bueno, ya un poco más, y que esa interpretación es válida, pero tiene otra interpretación, que son 7 características que existen y que han existido a lo largo de la cristiandad, ¿sí? Y que siempre ha habido iglesias del tipo, pues con características de la de Éfeso, la de los mártires, la de los apóstoles, la palabra pura, la palabra clara, y que en todas tiene un reclamo nuestro Señor, pero siguen existiendo como iglesias, y que sigue existiendo iglesias o personas que coinciden con la descripción de cada una de las iglesias, pero particularmente en esos últimos tiempos y predominantemente la de Filadelfia y la de la Odisea. Y esta interpretación es válida porque está respaldada por Pablo cuando dice que en los postreros días habrá hombres peligrosos, que pues sí habrá tiempos peligrosos y demás. Y habla Pablo acerca en 2 Tesalonicenses, que ya lo hemos visto, que no se manifestará el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo,
si no aparece antes la gran apostasía, haciendo un match perfecto con la iglesia de la Odisea. No había sido escrito esta revelación, la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis, cuando Pablo escribe esto. Bueno, entonces, una vez habiendo aclarado que son válidas las interpretaciones, lo que debes de saber de la Jezabel actual, de la Jezabel apocalíptica, de la Jezabel que aparece en Apocalipsis 2, ¿ok? Y que, de acuerdo con la interpretación, tanto la histórica como la que sigue existiendo hoy de estas iglesias, bueno, vamos a leer y vamos a ver que está tan vigente el día de hoy como lo manifestó el Señor Jesús cuando escribe las cosas acerca de todo lo que viene siendo este libro de Apocalipsis, de las cosas que fueron, que son y que serán. Dice, antes de entrar a la iglesia de Tiatira, dice el mismo Señor en Revelaciones o Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y comienza con las iglesias. Dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están dentro de su trono. Es muy importante también decir que Jesucristo recibe, da este mensaje a Juan y que al manifestarse a Juan cae como muerto. Y una característica de esto es en Apocalipsis 1:14 y dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve y sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Acuérdate de este versículo. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies como el bronce bruñido. Y esto lo vamos a ver porque representa algo muy importante para la interpretación correcta de la iglesia de Tiatira. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Te invito a que te quedes hasta el final porque pues verás que está tan presente al día de hoy lo que debes de saber para saber identificar y discernir las cosas. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, y es en el único lugar donde vuelve a usar la expresión ojos de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto en términos, vamos a verlo como lo que viene siendo una interpretación correcta. En primer lugar, pues los ojos de fuego es, en primer lugar, la omnisciencia y la visión de Jesucristo de todas las cosas, de todas las obras, de todos los corazones, de todas las mentes y de todas las intenciones del corazón. Y ojos de fuego significan ojos de juicio, porque el fuego significa juicio. Y de un juicio que está siendo observado por los ojos que pesan y queman la paja, el heno y el hojarasca en las obras de la iglesia y en las obras de las personas. Y el bronce, los pies de bronce son pies que está enseñando, o se debe de interpretar como lo que son. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar hacia un determinado lugar, y de bronce, que es algo muy fuerte, muy, muy pesado, y que va pisando y va aplastando esto precisamente que va en avance, que va hacia adelante.
Dice esto, yo conozco, fíjate bien la bonita descripción en donde parece que está describiendo a la iglesia perfecta. Yo conozco tus obras, ¿ok? Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué espero se le pone a una iglesia así? Desde el punto de vista de quien lo está diciendo. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero con ojos de fuego. ¿Ok? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y suelta como tal el asunto, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se, palabra clave, arrepienten de sus obras. ¿Cuáles obras? Estamos hablando, por las mismas palabras del Señor, de tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. ¿Ok? Que se arrepienten de sus obras. ¿Sí? A sus siervos a fornicar y a comer de las cosas que caza a los ídolos, se le dé tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cómo se van a arrepentir de las obras de otro? Porque participaron de ellas. Y a sus hijos heriré, y a sus hijos se refiere a sus seguidores, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, es un juicio en la tierra diciendo, y las iglesias lo verán. Las otras personas de otras iglesias verán este juicio en la tierra, porque no llegamos ni siquiera a Apocalipsis 4. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Okay? Y todas las iglesias sabrán que es el que escudriña la mente y el corazón. Por eso los ojos, que todo lo ven, con el juicio santo, y os daré a cada uno según sus obras. Y viene una promesa, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, aquí está hablando ya del lugar físicamente que existió, a cuantos no tienen que esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, ojo, palabra clave, no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. ¿Y qué es lo que ellos tenían? El nombre de Jesucristo, pero traían encima otras cargas impuestas por esta doctrina. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Vuelvo a repetir, las daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo? En el milenio. Y las regirá con la vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de hierro, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, que las apacentará, pero con bastón de hierro durante el reino milenario, y hará cumplir su voluntad, la voluntad del Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que es Jesucristo mismo. El que tiene oído para que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a poner contexto. Vamos a hacer lo que se debe de hacer.
poner en contexto las cosas, dice, bueno, sí, efectivamente, Tiatira físicamente existió. Y vamos a decir, esta ciudad de Tiatira fue fundada por Seleuco Nicanor. Este señor fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que se dividieron entre sí el imperio en 4 cuando fallece Alejandro Magno, y la ciudad fue habitada por colonos macedonios, es decir, por griegos. Actualmente este lugar se encuentra en la ciudad de nombre Akishar, que aproximadamente tiene 35,000 habitantes. Esto fue escrito en 1970 y algo. Si tenemos 35,000 habitantes, habrá 50,000. La palabra Tiatira, fíjate el significado, aunque ya tiene otro nombre, significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Según los habitantes de este país de Sidón, es lo que significaba Tiatira, y que fue puesto y tomado por el mismo nombre Tiatira desde antes, y que demuestra símbolo de ese poderío de Tiatira, que es evidentemente un dominio total y completo, y lo que viene siendo comercialmente poderoso. El Señor Jesucristo, al hablar de esta iglesia, habla, como ya vimos, de que todo lo ve, y entre las extrañas características de esta iglesia es que, bueno, pues no coincide con la carta anterior en cuanto a su posición enérgica de Cristo, y aquí hallamos obras de amor, de fe, servicio, paciencia, y aún vemos pues alguna conducta, y todo esto representa tan grandes honores que pareciera una iglesia semejante pues a la ideal, que solo se puede alabar. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, por las enseñanzas de Jezabel. Ahora, en cuanto a Jezabel, se dice que es una interpretación física, que sí existió una mujer Jezabel en esta ciudad de Tiatira, cosa que no hay registro histórico. Y que si existió, pues el Señor lo tomó como un simbolismo con la Jezabel del Antiguo Testamento. Esa interpretación de que existió esta mujer físicamente habrá sido, pues, a la jefa, digamos, de esta iglesia, pervertida por esa doctrina. Sin embargo, se rompería una de las reglas acerca de la interpretación bíblica, y que es que si el Señor menciona por nombre a alguien, es porque está respaldado históricamente. Todos los reyes de Israel, todos los reyes de Persia, todos los reyes de Judá, todos los reyes que aparecen, los profetas y todo, hay un registro histórico que comprueba que son personas que existieron, aún los profetas menores, incluso los profetas menores. Entonces, si fue por nombre, así con nombre y apellido, pues en primera, pues qué desafortunado que tengas una pastora que se llame Jezabel, ¿no? O sea, ya así como que, a ver, espérate, ¿no? O sea, y segundo, pues que rompería una de las reglas simples de la interpretación correcta. Entonces, tenemos que recurrir a quién fue Jezabel y lo que hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, en primer lugar, ella era hija de un rey pagano, el rey pagano de Sidón, casada con el rey de Israel, Acab. Todo esto viene en Primera de Reyes 16 y capítulos subsecuentes, de modo que ella era la reina, y por eso es que tenía oportunidades y derecho para influir en el gobierno según sus antojos, porque no solamente que no fuera una mujer temerosa de Dios o siguiendo la ley de Dios, sino que aparte fue el maridaje de un rey legítimo de Israel, casándose con la hija y una alianza con otro rey, del rey de Sidón, y al unirse no es que tuviera influencia sobre Acab, porque Acab duró en el reino 22 años.
no fue una cuestión de 2, 3, 4 meses, no fue cuestión de un sexenio, fue cuestión de 22 años de reinado de Acab. Y toda la vida, el final de la vida de Elías, y el principio de la vida de Eliseo, que ya fue el tiempo en el que se cumplió la sentencia sobre esta Jezabel del Antiguo Testamento, de morir aventada por un balcón y comida por los perros, por eso ni siquiera pudo haber sido enterrada, habla de este maridaje, ¿ok? Y que pues que Acab se dejó seducir por ella, que era su mujer, pero si era su mujer, ¿a qué se dejó seducir Acab? A lo que no había en su corazón, y por eso fue fácilmente seducido. No había temor de Dios. Sus obras fueron tan indescriptibles como poner altares de acera, rendir culto a otros dioses, y no tanto incitado solo por su mujer. O sea, Acab, es más, Acab tan tenía claridad que era rey de Israel, que durante el periodo del reinado de Acab, si tú lees Primera de Reyes, al final, Dios respaldó a Acab en una guerra, en donde salió victorioso, para demostrarle que Dios era el Dios de Israel y ni aún así se arrepintió de sus obras. ¿Ok? 22 años de reinado. Le dio el tiempo suficiente. Le dio el tiempo suficiente a Acab para que pusiera las cosas en orden con la demostración, tanto por un lado, en el reinado de Acab fue los famosos 3 años de sequía con Elías. Durante el reinado de Acab fue el hecho de que Elías estuviera en una cueva huyendo de Jezabel, porque era la que mataba profetas. Esta mujer destruía a los profetas del Señor. Primera de Reyes 18, 4 y 13. Ella mataba a los profetas del Señor. ¿Por qué a los profetas y no a los sacerdotes? Porque los profetas le decían palabra de Dios y los sacerdotes aparentemente también se vendieron o se dejaron, entre comillas, seducir, porque el miedo no anda en burro, como decimos aquí en México, en cuanto al servicio de Dios. Ella destruía profetas. Otra característica es que ella era una hechicera y era prostituta en el sentido de usar su sexualidad para seducir aún por encima y con pleno conocimiento y consentimiento de su marido en lo que vienen siendo el desorden absolutamente fuera de toda idea de lo que es la decencia y el temor de Dios en prácticas de sexualidad perversa. Está escrito de ella que comete estas fornicaciones y muchas herejías. Segunda de Reyes 9:22, ya se escribe esto con Eliseo. Y es notable que aún su nombre mismo significa, traducido, deshonesta y perjura. Sin embargo, en términos sidonios, su nombre significaba casta y pura. Es lo que dicen los escritos de historia. Instruía además al mal, tanto a su esposo y a los demás del círculo más próximo a él. Primera de Reyes 21-25. Y por último, mantenía con el presupuesto del erario, es decir, con la riqueza del pueblo de Dios, mantenía a los profetas paganos. Primera de Reyes 18-19. Tú dirás, bueno, serán unos 10 y 10. Eran 450 de Baal y de 200 a 400 profetas de otros dioses. Es decir, mantenía, habiendo tal nivel de tierra seca,
por no llover, mantenía a más de 800 profetas de Baal y de los dioses falsos. Ahora, ¿cuál es el asunto con los dioses falsos? Bueno, el asunto es que Sidón como tal era una ciudad absolutamente dedicada al comercio y cada comerciante tenía su dios y cada uno tenía este dios al que le debía y le pagaba con sacrificios de índole perverso, le ofrecían servicios y sacrificios para que tuvieran más éxito en sus ventas, ¿sí? Y fueron obligados también los comerciantes de Israel a rendir culto a esos dioses para poder comprar y vender si no participaban de estas perversiones y de estas herejías. La influencia de Jezabel fue mucho más grave que la de Balaam, porque bueno, Balaam solamente aconsejaba y pues de alguna manera influía, pero esta podía ordenar y tenía a su alcance el sello real. Tan es así que con este sello real obliga a que fuera asesinado el dueño de una parcela que estaba al lado de la casa de Acab para que se la pudiera quedar. Acab estaba triste porque no se la quiso vender este señor y le dijo, no se hable más, yo te la consigo. Y lo manda a matar a través de cartas obligándolo a que lo apedrearan. Para esto el Señor manda a otro profeta a decir esta atrocidad que había cometido Acab por influencia de su mujer. Y el Señor profetiza desde muchísimo tiempo atrás cómo iba a morir Acab, que se cumple que los perros lamieron su sangre cuando fue muerto en batalla, porque entró una flecha justamente donde está la separación de su armadura, entre un pedacito de armadura y la protección de otro, justamente una flecha perdida entró exactamente ahí, entre comillas, qué mala suerte, entró y le perforó y murió Acab y lo llevaron a sepultar para sepultar a los padres y cuando levantaron el féretro donde iba Acab, Jezabel seguía viva, los perros iban lamiendo la sangre justamente por el camino en donde dice donde se lavaban las mujeres dedicadas al oficio más antiguo del mundo, es decir, un lugar absolutamente despreciable para los judíos. El Señor profetiza desde antes cómo iba a ser la muerte de Jezabel, peor aún que la de su marido. La fisonomía de Acab, de acuerdo con el Nuevo Testamento, era que se ponía antimonio, es decir, muy maquillada y demás, y sus ropas finas y seductoras y demás, y que enseñaba a practicar estas cosas aborrecibles y a comer de lo sacrificado a los ídolos, tiempos que en Pablo se seguía practicando. En Pablo, en Corinto, se seguía practicando este asunto de sacrificado a los ídolos y es precisamente lo que Pablo enseña acerca de los hermanos débiles en la fe, que los que ya eran firmes, si iban a comer algo sacrificado a los ídolos, primero que si no querían enterarse no preguntaran, pero que en el nombre de Jesús comieran eso y se acabó. Pero que si hacían tropezar a uno de sus hermanos más pequeños, se abstuvieran de comer de esa carne sacrificada a los ídolos. De ahí viene esta práctica, ¿ok? Al ser entonces todo esto, vamos entonces a analizar el mensaje central de la iglesia de Atiatira. Entonces nos está exhortando a recordar, en primer lugar, que Cristo es el juez y que ve todo lugar secreto y en cada corazón a la fecha. ¿Ok? Si jugamos y la palabra permisividad en la iglesia de ídolos y placeres, pareciera que la parte de la iglesia de ídolos con placeres
no queda dentro de la mundanalidad de la iglesia de la Odisea. Como que la iglesia de la Odisea, la más predominante en los últimos tiempos, antes de la apostasía, es que se cree rico y poderoso y tal, pero no es más que pobre, ciego y desnudo y demás. ¿Por qué? Porque está seducida por el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿ok? Eso pertenece a la iglesia de la Odisea. Pero aquí hay algo también, idolatría con placeres de este mundo y poniendo el corazón de los creyentes en cosas que el Señor ve con juicio absoluto. Y estas cosas de idolatría y de cultos y que ellos llaman como cosas profundas, son aquellos lugares en donde profesando ser creyentes de Jesucristo, están haciendo cosas aborrecibles pensando y poniéndoles nombre de cristiano, poniéndole el nombre de Cristo. Fíjate que cuando dice, yo conozco tus obras postreras más que las primeras, es que la iglesia había crecido, pero había desvirtuádose con todo lo que dijo al principio el Señor. Obras, fe, amor, servicio, pero nunca menciona la palabra fidelidad, ni nunca menciona la palabra como lo hace en la iglesia de Filadelfia, que ha retenido la paciencia de mi palabra. Aquí habla de servicio, amor, fe y obras. ¿Ok? Pero ahí, en esas palabras, en esas obras, hay algo que está mezclado en un maridaje con cosas tan profundas que parecen de Cristo, pero son cosas en donde está inmiscuido este ángel de luz, disfrazado de ángel de luz, disfrazado de cosas que son tan profundas de Satanás. Hay una paráfrasis que, bueno, por un lado, profundidades de Satanás puede estar refiriéndose a varias enseñanzas profundas o a un conocimiento secreto o participación de rituales demoníacos e idólatras dentro de las congregaciones, disfrazados de lo que viene siendo en el nombre de Cristo, como una forma para alcanzar mayor espiritualidad o una profundidad más grande y demostrar su tan llamada libertad y poder de Cristo. Una paráfrasis, como te comentaba, acerca de las profundidades de Satanás, este versículo, el 24, se podría leer de la siguiente forma: a quienes no habéis sido seducidos por esas falsas doctrinas, cosas profundas de Satanás, solamente os digo, es decir, cosas que parecen tan cristianas y tan profundamente espirituales, que es el mismísima serpiente antigua presentándose delante de Eva y diciendo con que Dios ha dicho. Y te acuerdas que te había dicho de la palabra clave, otras cargas, ya no te impondré otra carga. Significa que el Señor a los fieles que no participan de esto, ya no les va a poner otra carga. Y es decir, y este sistema religioso, por un lado de mucha libertad y de mucho poder y dominio sobre Satanás, siendo que son cosas profundas del mismo Satanás, y rituales no descaradamente demoníacos, pero que si son demoníacos, la gente de la supuesta iglesia participa en ellos, como fueron gente que seguramente ahora en los Juegos Olímpicos
pues participando de cosas evidentemente satánicas y que se les pasa de frente. Son cosas tan profundamente satánicas como la idolatría, tanto de imágenes como de ídolos, como de cosas hechas por manos humanas para recibir adoración, como ídolos de carne y hueso, que la misma cristiandad obedece porque dice a sus hijos, es decir, a los seguidores de este engaño de profundidad espiritual. Y cuando estas fornicaciones disfrazadas de profundidad espiritual no es otra cosa más que idolatría o hechicería. Y dentro de la hechicería hay doctrinas mezcladas dentro de la cristiandad. Hechicerías como cuáles, bueno, pues tenemos la palabra profética de fe que habla, tú te casas con no sé quién, o la palabra profética de fe que dice, yo veo a este lugar que va a prosperar, y casi siempre pasa en los grandes congresos de mujeres o de hombres, que yo veo este lugar se va a preparar, se va a prosperar económicamente, veo la fortaleza de la economía y las mujeres empoderadas se van a levantar en el nombre de Cristo y van a conquistar para el mundo esta tierra, van a conquistar el mundo para Cristo, y todo el mundo alocado y excitado y gritando y danzando, himnos cristianos antes, pero ahora cantando quién sabe qué, ¿sí? Acerca de su propia espiritualidad, no de Cristo. Muchas de las canciones cristianas del día de hoy hablan sobre una superioridad espiritual mía que estoy cantando porque yo sí le canto a Cristo y digo que le amo. Y ese truco es el viejo truco de quererme hacer sentir más espiritual. Yo soy más espiritual, yo soy la niña de sus ojos, y al ratito no va a faltar quien cante en falda, siendo hombre, por supuesto, o bueno, o algo parecido, y yo soy, yo estoy enamorado, y Cristo está enamorado de mí, y es decir, cosas que no vienen en la Biblia. Pero lo tenemos que acotar aquí algo. No es de la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es de Mateo a Apocalipsis. Y si no está literal o específicamente escrito, sin lugar a dudas, se le añade. Se le añaden más cosas, y esas son las otras cargas, ¿sí? Que ahora yo necesito un avión para poder irme a predicar. Yo necesito ahora que todos compremos un nuevo equipo y más tecnología para poder grabar nuestras alabanzas y compartírselas. Ahora necesitamos más dinero y necesitamos más cosas, y ahora compren estas playeras que traen versículos bíblicos, es decir, nuevamente el comercio. Nuevamente la industria musical cristiana, entre comillas. Nuevamente el comerciar y poner más cargas. Y ya tenemos un auditorio, pero queremos uno más grande. Y ya tenemos un equipo, pero ahora queremos otro equipo más grande, y más cámaras, y más luces, y más fashion, y más más del mundo, pues, ese maridaje con el mundo, no tan descarado como el de la Odisea, ¿sí? Dice en el versículo 24, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, que es exclusivamente la palabra apostólica de Mateo a Apocalipsis, ahora que ya lo tenemos, retenedlo hasta que yo venga, ¿sí? ¿Te acuerdas que te había dicho en cuanto a periodos, que también se puede interpretar como un periodo?
de tiempo. Pues sí, también se puede interpretar como un periodo de tiempo. Del año 606, hay quienes piensan que es el periodo del año 606 al año 1514. ¿Qué pasó entre el año 606 y 1514? Bueno, es que hubo concilios en donde nace la figura avalada por Constantino acerca del vicario, acerca de la era papal, en donde evidentemente se hicieron mezcla de muchas cosas, muchas falsas doctrinas, en donde hubo persecución de santos, hubo persecución de personas inocentes, hubo más de 150,000 sacrificios, maltratos, y fueron inquisidores que mataban personas por no querer participar en esos cultos de idolatría. Subían y bajaban constantemente la doctrina de la adoración a las imágenes a través de los concilios a partir del año 604. Pero hubo 4 reinas, que no voy a entrar en detalles, 4 mujeres reinas a lo largo de estos periodos de tiempo que convocaban a concilios religiosos para poder introducir nuevamente la adoración a los muertos, que ya estaban muertos, santos, supuestamente santos muertos, y demás. Aquí recuerda que la iglesia, después de Alejandro Magno, se dividió en 4, y el occidente, en cuanto a términos territoriales, pero también en términos culturales, se separaron lo que es occidente y lo que es de oriente. Lo que es de oriente se quedó de lo que divide Estambul por eso Estambul es tan privilegiado, porque tiene su parte en Europa y su mayor parte en lo que ya se considera Medio Oriente, ¿sí? Para abajo fue la iglesia y se separaron. La iglesia del Oriente estaba en Alejandría y la otra iglesia estaba en Roma. Prevalece la iglesia de Roma, y la iglesia de Alejandría se va diluyendo poco a poco, y ya después pasa un tiempo, el Imperio Romano, luego viene el Imperio Otomano, y demás. Israel es abandonado, y luego toda la historia que ya sabemos. 1517 hasta el tiempo de la Reforma, cuando aparece un hombre, Martín Lutero, en donde dice: ya estuvo bueno, no vamos a participar en esas doctrinas, no hay adoración a las imágenes, no hay adoración a personas que hayan vivido, no se le puede adorar a un ser humano, y menos muerto, aunque haya sido lo que haya sido, y demás, y aunque haya hecho milagros, si es que los hubo, que en algunos casos los hubo, pero no significan que se hayan hechos, porque milagro no, son obras que pueden ser permitidas por Dios, pero realizadas por Satanás para engañar a los que deben de ser engañados, ¿ok? Entonces, en cuanto a tiempo, existió, pero sigue viva, sigue vigente. Ahí tenemos una mezcla de cosas. Tenemos la casa de Abraham actualmente, que es la casa de Abraham, que es el padre de 3 grandes religiones, y que según ellos son las únicas, que es la cristiana, representada por el Papa, la de los judíos, y la de los temibles islamitas, de lo que viene siendo el Islam, en una supuesta unión y en un supuesto ecumenismo. Actualmente sigue este asunto tan lastimoso de la idolatría, de las apariciones, de las cosas que están totalmente fuera de nuestro contexto cristiano. Pero ¿qué pasa en nuestro contexto cristiano? Ya me salgo del contexto histórico de la línea de tiempo.
Bueno, pues que existen riesgos y existen evidencias ya muy claras en donde pues supuestas congregaciones tradicionales ya han mezclado la Agenda 2030, sobre todo en términos de permisividad en lo que se refiere a cuestiones de equidad de género y de, de permitir cuando se les inclusión, la inclusión y demás, y una serie de cosas. También vemos la mezcla y el maridaje con el mundo en términos de música, en donde hay una supuesta adoración, en donde hay una supuesta manifestación de Dios, en donde cada vez es más espiritual y cada vez se ve una mayor espiritualidad, entre comillas, en ciertos lugares que llegan a un éxtasis masivo, en un éxtasis masivo santo, entre comillas, en donde se empiezan a manifestar cosas sobrenaturales, como que si cayeron diamantitos, si cayeran diamantitos ya habría un montón de ricos en el mundo, todos cristianos, pero son baratijas que compraron en la lagunilla y las echan por ahí. Cosas sobrenaturales que están o que han ido aconteciendo a lo largo de los años, como Simón el Mago en el libro de Hechos. Cosas de las que nosotros debemos de saber y cuidarnos, que corremos el riesgo y el que se crea estar firme tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Si tú sientes que estás bien firme, ten cuidado de no caer, porque siempre habrá una Jezabel en toda congregación tratando con poder o sin poder de introducirse constantemente, poco a poco, de seducir y de llevar a prácticas o a cosas o de mezclas con el mundo. Cuando los pastores empiezan a vender pastillas para adelgazar, cuando los pastores empiezan a vender cosas, playeras, cuando los pastores empiezan a vender celulares, cuando los pastores empiezan a hacer cosas con la gente de la congregación para conseguir más dinero, para meter más tecnología o meter más circo, maroma y teatro para los niños, esa iglesia está echada a perder. Gracias por ya no invitarme a sus congresos. Pero esa iglesia ya está echada a perder porque ya está mezclada con cosas de Jezabel para seducir en el nombre de Hillsong a gente que no tiene la más remota idea de lo que es la espiritualidad, pero para ellos sentirse tan espirituales y tan enamorados que caen en prácticas tan ridículamente rayando en la idolatría de sí mismos. Ya no digamos sobre los cantantes o pastores, sobre sí mismos. El enamorarse de uno mismo y de tu cristiandad es el ángel de luz más perverso que yo veo en este tiempo. El ángel de luz que yo veo en este último tiempo, y si llegas hasta el final, te lo agradezco, pero dale gracias a Dios, porque finalmente yo ahorita voy a seguir con mi vida normal, ¿sí? Pero el ángel más perverso de luz que yo veo es el enamorarte de ti mismo y de tu cristianismo, y el enamorarte de tu congregación que está bien cool. Falta poco para que se empiecen a mezclar y a pasar cosas raras, te lo aseguro. Mantente fiel y mantente solo con la doctrina y la enseñanza apostólica. Mantente firme, el que tenga cuidado
el que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer, porque todos estamos sujetos a tentaciones, todos estamos sujetos a cosas muy delicadas y tan finas y difíciles de discernir que los niños en Cristo necesitan el cuidado, como lo hablaba en la predicación pasada, que tiene muy pocas vistas, porque no tiene un nombre tan espectacular como este, pero por favor, vela que ni enamorado, ni empoderado, ni no me acuerdo el otro, y qué sigue para mí, ni tan prendido. ¿Qué es lo que sigue para ti? Guarda la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles, bien interpretada, con las reglas de hermenéutica correctas, y más de allá son otras cargas que te están imponiendo, ¿sí? Debes de, si no separarte, buscar alguna congregación más apegada a la doctrina apostólica, nada más doctrina apostólica de los apóstoles, de Mateo, Apocalipsis, insisto, y si no está ahí literalmente escrito, y aunque parezca muy bonito, no participes. No te estoy diciendo que seas legalista, ni que te conviertas al judaísmo cristiano, que es otra blasfemia, que por ahí viene la sinagoga de Satanás en una de las iglesias. Y esa enseñanza de los nicolaitas que Jesús aborrece, como lo dice en la otra de las iglesias, sino que seas un cristiano normal, apegado a la doctrina apostólica, única y exclusivamente a ello. Te invito a que consideres este mensaje, que lo compartas con otros. Finalmente, el que lo dijo fue otro. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo lo dije y que no voy a negar que lo dije, está grabado. Y que también te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas con otros. Muchas gracias a los hermanos que domingo a domingo siguen e insisten en bendecirnos con sus diezmos y ofrendas para poder perseverar en estas predicaciones, que no tenemos un derroche de tecnología, pero tenemos la enseñanza apostólica. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego, que Dios te bendiga. Gracias.